El ojo izquierdo del abuelo en el retrato había estado observando a Isabella Santos durante 3 años. Si te gustan las historias que te dejan sin aliento, con herencias multimillonarias, traiciones familiares y secretos que se abren con un solo toque, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que Isabella descubrió esa mañana no solo cambió su destino, desató 2 muertes. Y casi provoca una tercera. Esa mañana, la mansión Blackwood ya no se sintió como un trabajo. Se sintió como un testigo. Theodore Blackwood llevaba exactamente 1 semana muerto. Infarto, dijeron. Una historia limpia, con un final limpio. Pero nada en esa casa era limpio. Ni el aire, pronto al momento, ni el silencio. Y mucho menos los secretos. Isabella trabajaba desde que salía el sol hasta que la noche se tragaba los vitrales. Limpiaba plata que no era suya, pisos que brillaban como hielo, y puertas que siempre estaban cerradas para los que nacieron sin apellido. Ella venía de Bogotá, de una vida donde el dinero se contaba en monedas, no en millones. De una madre, Carmen Santos, que hacía milagros con lo poco, y que a veces se quedaba mirando por la ventana como si estuviera esperando a alguien que nunca volvió. Isabella conocía la mansión por memoria. Sabía qué escalón crujía, qué puerta se trababa, qué pasillo se enfriaba sin razón. Y conocía los rincones que una empleada podía pisar sin meterse en problemas. Y también conocía los rincones que nadie debía descubrir. Como el estudio de Theodore. Como ese retrato del abuelo, oscuro, severo, con ojos de poder. Ese cuadro que Theodore tocaba cuando creía que nadie lo veía. Como si el óleo pudiera absorberlo. Esa mañana, Isabella caminó por el pasillo con sus utensilios de limpieza. Y en su cabeza retumbó la orden de Margaret Blackwood. Prohibido. Privado. Intocable. Pero el duelo vuelve imprudente a la gente. Y el miedo vuelve valiente a quien nunca quiso serlo. Isabella abrió la puerta del estudio. El olor a cuero y papel viejo le golpeó como un recuerdo. Las gafas de lectura de Theodore seguían sobre el escritorio. La pluma estaba destapada, como si la vida se hubiera quedado detenida a mitad de una frase. Isabella tragó saliva. Miró el retrato. El abuelo de Theodore la observaba desde la oscuridad del óleo, con una mirada que parecía decir: aquí manda la sangre, no el corazón. Isabella había visto a Theodore quedarse allí de noche, solo, respirando como un hombre a punto de confesar. Había visto su mano subir, dudar, y presionar un punto exacto, siempre el mismo, como si el cuadro fuera una cerradura. Isabella se acercó despacio. El corazón le golpeaba las costillas. Le temblaron los dedos. Y aún así, lo hizo. Presionó ese ojo. El retrato se abrió como una puerta secreta. Detrás, empotrada en la pared, había una caja fuerte. Y lo peor, era que estaba abierta. No forzada. No rota. Abierta. Usada. Muy recientemente. Isabella metió la mano. Sacó documentos gruesos, pesados, con el peso de los abogados y de los muertos. Los extendió sobre el escritorio, como si el papel pudiera gritar. Testamento y última voluntad de Theodore James Blackwood. Fechado 2 semanas antes. Isabella comenzó a leer los beneficiarios. Margaret Blackwood, $20 millones. James Blackwood, 15 millones. Caridades, 5 millones cada una. Y entonces, el aire se le congeló en la garganta. Isabella Santos, $40 millones. Hunda, millones. Multimillonaria. Ella, la empleada. Ella, la invisible. Su nombre completo, limpio, perfecto. Lo leyó una vez. 2 +7. 3. Buscando un error. Una equivocación. Otra Isabella. Pero no. Era ella. Debajo del testamento había una carta. La letra era de Theodore. Ordenada.
cuidada, como un hombre que no se permitía llorar, ni aunque quisiera. Mi queridísima Isabela, si estás leyendo esto, probablemente estoy muerto. Mereces saber la verdad. Isabela sintió que las piernas ya no eran suyas. Se dejó caer en la silla de cuero de Theodore, la silla que ella nunca debía tocar. Y empezó a leer. Theodore hablaba de Bogotá, de una fiesta de empresa, de una mujer llamada Carmen Santos. Una relación corta, intensa, que le dejó una culpa larga, eterna. Hablaba de Margaret, de un compromiso en Estados Unidos que era más negocio que amor. Hablaba de una elección. Dinero o familia, estatus o verdad. Y al final, escribió lo que Isabela jamás se permitió imaginar. Eres mi hija. Isabela se tapó la boca. Ponto. Dios mío. Se le escapó en un hilo de voz. Porque su madre nunca habló de un padre. Solo de un hombre lejos, punto. Solo de un hombre bueno, pero ausente. Como si la distancia fuera una forma educada de ocultar un abandono. Debajo de la carta había pruebas de ADN. 99.9% de probabilidad de paternidad. Theodore Blackwood era su padre biológico. Isabela miró esas hojas hasta que dejaron de parecer palabras. Su madre nunca se lo dijo. Theodore nunca se lo dijo. Y ahora ya era tarde. Pero la carta tenía algo más. Registros médicos de la doctora Patricia Fleming. Cáncer pancreático. Etapa 4.1. 6 meses de vida. Fechado 8 meses atrás. Isabela sintió que algo dentro de ella se acomodaba con violencia. Si Theodore tenía cáncer, ¿por qué todos repetían infarto? ¿Por qué Margaret lloró en público con los ojos secos? ¿Y por qué un hombre que se muere escribe un testamento escondido? La puerta principal se cerró de golpe abajo. Tacones. Pasos firmes. La casa anunciando a una reina. Margaret. Isabela entró en pánico. Guardó los documentos de vuelta en la caja fuerte con manos torpes. Cerró el retrato. Agarró el paño como si fuera un escudo. Y justo entonces, la puerta del estudio se abrió. Margaret Blackwood entró vestida de negro perfecto. Maquillaje impecable. Dolor bien planchado. Isabela, dijo con voz suave, como si la suavidad fuera una cuchilla. ¿Qué haces aquí? Isabela levantó sus cosas. Limpiando, señora. Margaret avanzó y barrió el cuarto con la mirada. No miraba como una viuda. Miraba como alguien buscando fallas en un sistema. Este cuarto está prohibido desde hoy, dijo. El espacio privado de mi esposo debe permanecer intacto. Isabela asintió, intentando no respirar demasiado fuerte. Se giró para irse. Pero Margaret la detuvo con una frase. Te noto distinta. Isabela se obligó a hablar con respeto. Extraño al señor Theodore. Fue bueno conmigo. Margaret sonrió apenas. Sí, dijo. Theodore tenía debilidad por los casos perdidos. El insulto entró directo al pecho. Isabela apretó el paño. Señora, ¿puedo preguntar algo? Margaret alzó una ceja. ¿Desde cuándo el personal hace preguntas? Isabela sintió que la voz le temblaba. ¿Está segura de que su muerte fue natural? Él se veía. Por un segundo, el rostro de Margaret titiló. No tristeza, calculó. Y luego, la máscara volvió. Tenía el corazón débil, dijo. La doctora lo advirtió. Isabela casi gritó. Cáncer, no corazón. 8 meses, no un día. Pero cometió el error más humano. Creer que la verdad puede protegerte si la dices con educación. Encontré algo, susurró. Algo que usted debería ver. Los ojos de Margaret se afilaron. Muéstramelo. Isabela respiró hondo, cruzó el cuarto y abrió el retrato otra vez. Margaret clavó la mirada en el cuadro. No sorprendida. Reconociéndolo.
Y esa fue la primera puñalada. Margaret sabía de ese mecanismo, solo que nunca había sido dueña de la llave. Isabela sacó el testamento y el ADN y los puso sobre el escritorio. Margaret leyó en silencio. Su cara cambió por etapas. Impacto, incredulidad y luego furia. Una furia lenta, contenida, elegante. 40 millones, susurró, como si la cifra fuera una traición personal. Cosa. 40 millones para la hija que escondió en mi propia casa. Isabela sintió que los ojos se le llenaban. Yo no pedí esto. Yo no sabía. Margaret levantó la vista. Ya sin disimulo. Pero lo vas a tomar, dijo. Porque eso hacen las que vienen de la nada, agarran lo que pueden y lo llaman justicia. Isabela tragó saliva. Mi madre me crió sola. Nunca le pidió nada. Margaret se rió con desprecio. Tu madre era una cazafortunas, Isabela, y tú viniste a terminar el trabajo. Isabela sintió que algo se le rompía y se le encendía al mismo tiempo. No se atreva, dijo, con una rabia que le temblaba en la garganta. No se atreva a hablar de mi madre así. Margaret dio un paso más, teatral, venenosa. ¿Quieres que hable de tu madre? Soltó. Entonces hablemos de ti. Hablemos de cómo conseguiste este trabajo. Hablemos de cómo Theodore te miraba como si fueras un recuerdo. Isabela se quedó helada. Margaret la señaló con el dedo como si la estuviera condenando. ¿Creíste que yo no sabía el truco?, dijo. ¿Creíste que yo no sabía que todo se abría con el ojo izquierdo del abuelo? Isabela sintió el suelo moverse. Porque en esa frase, Margaret no solo mostró rabia. Mostró conocimiento. Mostró que ella también había buscado. Que ella también había intentado abrir la verdad antes. Y que Theodore le había cerrado la puerta. Isabela se obligó a sostener la mirada. ¿Él de verdad murió de un infarto?, preguntó. Margaret bajó la voz. Peligrosa. Escucha bien, dijo. Si eres inteligente, vas a olvidar lo que acabas de ver. Isabela sintió frío en la espalda. ¿Qué significa eso? Margaret sonrió. Pero no era sonrisa. Era aviso. En casas viejas pasan accidentes, dijo. Las escaleras resbalan, las ventanas se traban. La gente cae. Luego, recogió los documentos. No arrebatando, recolectando. Como si fuera dueña de todo, incluso de la sangre. Ni una palabra, ordenó. A nadie. El timbre sonó abajo, largo, insistente. Margaret guardó las hojas bajo el brazo y salió del estudio como si nada. Isabela se quedó sola. Con el eco. Con el miedo. Con una certeza nueva. Ya no era empleada. Era un problema. Esa noche, Isabela llamó al consultorio de la doctora Fleming. La recepcionista respondió con una voz rota. Lo siento, dijo. La doctora Fleming falleció ayer. Isabela sintió que el teléfono se le resbalaba. Falleció. Una palabra limpia para algo sucio. 2 días después del funeral. Un día después de que Margaret se llevara los documentos. Isabela no durmió. Cerca del amanecer, escuchó pasos frente a su puerta. Una pausa. El picaporte giró apenas. Y luego, nada. Los pasos se alejaron. Isabela se quedó sentada en la oscuridad, respirando en silencio. Margaret podía llegar hasta ella cuando quisiera. A la tarde siguiente, la detective Olivia Hart estaba en el apartamento de la doctora Patricia Fleming. Olivia miró el lugar y sintió el error antes de ver la sangre. Todo estaba demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado ensayado. Marcus Cole observó el cuerpo con el ceño fruncido. «¿Un disparo?», dijo. «Sin forcejeo, profesional». Olivia miró los cajones abiertos. El archivador vacío. La computadora faltante. «No vinieron a robar», dijo Olivia. «Vinieron a borrar». Marcus
Llamó al consultorio. Luego levantó la vista. «Familia Blackwood», dijo. Era su doctora desde hace 10 años. Olivia apretó la mandíbula. Theodore Blackwood murió la semana pasada. Marcus asintió. Infarto. Olivia miró la cocina impecable. Los ojos nunca mienten, murmuró. Pero la gente sí. Fueron a la mansión de... Margaret los recibió con un luto perfecto. «Pobre Patricia», dijo. «Era tan dedicada. ¿Quién querría hacerle daño?» Olivia hizo preguntas. Margaret negó. Marcus pidió registros. Margaret dudó apenas. Un parpadeo de tensión. Suficiente. Entrevistaron al personal. Y finalmente, Isabella. Isabella temblaba al servir café. Evitaba los ojos de Olivia. No por culpa. Por miedo. Después, en un pasillo de servicio, Isabella los detuvo. «Tengo que decirles algo», susurró. «Pero si lo digo, ella me mata». Olivia no se movió. «Dímelo». Isabella habló del retrato, de la caja fuerte, del testamento, del ADN, el cáncer, y de Margaret, llevándose todo. «Me amenazó», dijo Isabella. «Dijo que Theodore no murió como dicen. Y que a la doctora Fleming ya no se le podía preguntar». Marcus se endureció. Olivia sintió que la historia encajaba como una trampa. «Móvil, doliso de faltarse, John vive tosentelar». Oportunidad. Control. Pero faltaba lo que siempre falta cuando los ricos creen que son intocables. Pruebas. Un allanamiento en la casa mostró una verdad inmediata. Margaret había limpiado el escenario. Nada en el estudio. Nada en la caja fuerte. Nada obvio. Pero encontraron una factura de seguridad privada. Visitas nocturnas. Madrugadas. Fechas que coincidían con los últimos días de Theodore. Y entonces ocurrió el accidente. En la escalera trasera, una bandeja se resbaló. Agua en piedra. Un grito. Isabella cayó. Margaret apareció 2 escalones arriba, tranquila. «Se resbaló», dijo, con una calma que daba escalofríos. Olivia miró la baranda. Brillaba. Aitetón. Fresco. Intencional. Brillis intentional sentepor. Estamen por patanturo celoson. Marcus y Olivia se miraron. «Esto fue un aviso», dijo Marcus. «Fue un intento», respondió Olivia. Sacaron a Isabella de la casa. Protección. Oh. Inten. Guardia. Y Olivia cambió la estrategia. Si Margaret escondía la verdad, la escondería donde se siente invencible. En dinero. En papeles. En un banco. Pidieron registros. Y apareció. Margaret visitó una caja de seguridad 2 veces desde la muerte de Theodore. Consiguieron orden judicial. La abrieron. Y ahí estaba todo. El testamento real. El ADN. Y las notas privadas de la doctora Fleming. Digitalis. Administrado por días. Síntomas simulando falla cardíaca. Un asesinato lento disfrazado de infarto. Marcus apretó los dientes. «La envenenó», dijo. Olivia leyó más. La doctora Fleming documentó miedo, presión, amenazas. Firmó un certificado falso. Y aún así, la mataron. En torno al limón de la ferina, el abdón ordena al señor Gerales. Tanto creo del radar. Porque cuando alguien ya sabe demasiado, la lealtad se vuelve un riesgo. Arrestaron a Margaret al atardecer, en la sala donde ella actuaba el duelo con perfección. En Tandorizana ya no dio la sesión del vaso el
En la sala don duelo con perfección. Las esposas hicieron clic. Margaret ni gritó ni lloró. Solo dijo, no tienen pruebas. Olivia puso las pruebas sobre la mesa, una por una. La caja de seguridad, el testamento, el ADN, las notas médicas, el patrón del digitalis, el aceite en la escalera, el testimonio de Isabela. La confesión llegó después, no por culpa, sino por soberbia. Theodore se estaba muriendo, dijo Margaret, fría. Cáncer, meses, mesas. ¿Y tú decidiste acelerar el final?, preguntó Olivia. Margaret no pestañeó. Decidí proteger lo que era mío, dijo. No iba a permitir que una empleada multimillonaria me humillara en mi propia casa. Marcus inclinó la cabeza. ¿Y la doctora Fleming? Margaret apretó la mandíbula. Se volvió cara, dijo. Quería más dinero, amenazó con hablar. Olivia sostuvo la mirada. Y la silenciaste. Margaret encogió los hombros, casi aburrida. La gente inteligente controla el riesgo, dijo. Los tontos lo dejan crecer. Semanas después, el jurado declaró culpable. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Afuera del tribunal, Isabela enfrentó cámaras y micrófonos. Le preguntaron por el dinero, quiso pasio. Por el perdón. Por Theodore. ¿Por quién era ahora? Isabela miró a los periodistas y sintió una verdad nueva. La verdad le costó 2 vidas. Casi le cuesta la suya. Pero también le dio algo que nunca tuvo. Un nombre completo. Un lugar en el mundo. Voy a volver a Colombia, dijo. A contarle a mi familia la verdad. Alguien gritó, ¿lo perdonas? Isabela respiró hondo. Él eligió, dijo. Y luego intentó corregirlo. La corrección no borra el daño, pero demuestra que él sabía que estaba mal. Más tarde, cuando el tribunal quedó atrás y la calle se vació, Isabela regresó una última vez a la mansión para recoger sus cosas. La casa se sentía distinta. No más ligera. Solo más honesta. Isabela caminó hasta el estudio. El retrato seguía colgado. La caja fuerte, sellada como evidencia. Pero Isabela se quedó frente al óleo de todos modos. Porque hay verdades que no viven en papeles. Viven en el momento en que dejas de tener miedo de tu propia historia. Isabela levantó la mano. Presionó el ojo izquierdo del abuelo una última vez. El clic sonó más suave. Ya no como trampa. Como liberación. El secreto que destruyó a una familia por fin estaba libre. Pero los ojos del abuelo guardaban un secreto más. Aviso legal. Esta historia es una obra de ficción. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Nombres, personajes, negocios, lugares, eventos e incidentes son producto de la imaginación del autor, o se usan de manera ficticia.